El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Avivando el fuego. Iglesia Templo de la Gracia, La Calera. Y el bien saltando por los montes. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Saltando por los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Bienvenidos a su programa, Avivando el Fuego. Y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu Estamos felices de que estés conectado. a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Comenta Señor, y comparte nuestra transmisión. enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende. Y ya comenzamos tu programa, Avivando el Fuego. Hola, 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 mis queridos y amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en esta tarde noche, ya cuando son las 22:05. Sean todos muy bienvenidos. Damos gracias al Señor por un nuevo día, sábado más, en este su programa Avivando el Fuego. Gracias al Señor porque usted se pudo conectar. Gracias al Señor por esto tan grande y maravilloso. Bueno, mis hermanos, les agradecemos por, como dije una vez más estar en este programa, que hoy va a ser muy bueno. Tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre el pentecostalismo. ¿Qué quieren los pentecostales? Pero bajo una perspectiva sociocultural. Así que va a ser muy, muy buenísimo. Así que quédense, yo les invito a que quédense y que ahora empiecen ahí, tomen su teléfono y empiecen a enviar el link a sus amigos, ahí a sus amistades, a sus hermanos conocidos, para que también nos puedan acompañar. Pero antes de seguir en todo esto y antes de seguir hablando, les invito a que cierren sus ojos para orar y encomendar este servicio, este programa en las manos del Señor. Así que les invito a que cierren sus ojos. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos enormemente el poder estar en el día sábado, Señor, en este programa, Avivando el Fuego, en donde queremos, Señor, que tú hoy nos hables, que nos instruyas, nos enseñes más, Señor, sobre nuestras raíces, Padre Santo, como cristianos, como pentecostales. Tú nos instruyas, Padre, y podamos, Señor, aprender y ser bendecidos, Señor, a través de nuestro invitado con el tema que nos trae, ser bendecidos, Señor, y que todo esto sea solamente para la honra y para la gloria de tu nombre, y solamente para eso, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leerles algo antes de seguir comenzando. En el libro de los Hechos, es una palabra introductoria, ¿ya? Ahí está el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, y es un spoiler para mañana, para lo que vamos a hablar mañana. Hechos capítulo 13, del 44 al 48, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bien, esto es una palabra introductoria, como dije, es un spoiler para mañana. Mañana vamos a hablar de esto. Pero gracias al Señor, porque siempre tiene que estar su palabra en cada momento que nosotros nos reunamos, su palabra tiene que estar ahí presente. Así que vamos a invitar, primero vamos a hacer una pausa musical y después invitar ahí a nuestro invitado, valga la redundancia. Una pausa. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, no confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, no confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Amén, amén, amén. Él es el Rey infinito del poder. Él es el Rey eterno de los siglos, sin principio ni fin. Ahora vamos a invitar a que pase al escenario aquí al pastor Moisés Espinosa. Muy buenas noches, estimado pastor, ¿cómo está? Bien, y usted, Dios me lo bendiga. Bien aquí, gracias al Señor, en el templo aquí, transmitiendo, Desde la iglesia, desde la iglesia transmitiendo, aprovechando que aquí. donde Sí, mismo va a estar gracias. mañana. Exacto. Bueno, aproveche de presentarse, pastor. Bueno, no hay mucho que decir. Moisés Espinosa, pastor hace ya alrededor de 17 años, acá en Santiago, perteneciente a la misma entidad de nuestro pastor Pedrito Carvajal, a quien tengo la bendición de conocerle, y trabajando hace hartos años en el ámbito de la enseñanza acá en nuestra entidad. Así que eso, yo soy medio malo para presentarme a mí mismo. Eso pasa, siempre uno sabe qué decir. Uno sabe qué decir. Bueno, de sí mismo. casado ya hace 8 años. Eso Ah, sí, hace decirlo poquito. porque si no, esos 8 años pueden pasarme la cuenta. Sí. ¿Cuántos hijos? No, ninguno, esperamos en el Señor ya Ninguno. prontamente, sí. Ah, ya.
Pero qué bueno, qué bueno. Hay que esperar, siempre hay que esperar. Espera, espera. Espera, espera. Los que esperan en Jehová no serán avergonzados, dice la palabra. Eso dice la Escritura. Exacto, eso Y dice si la dice la Escritura. Escritura, tiene que ser verdad. Exacto, exacto. Bueno, gracias al Señor, ¿cierto? Porque lo podemos tener acá. Y para un tema muy, muy, muy bonito que a mí me gusta mucho, es justamente saber más de nuestras raíces y también de las raíces de otras entidades. El sábado pasado estuvimos con un pastor de la iglesia presbiteriana de Viña del Mar, donde nos habló qué creían los presbiterianos, y fue realmente una gran bendición saber cosas que a lo mejor no teníamos idea, no sabíamos, pensábamos que eran no sé, personas que no conocían al Señor, mundanos, Católicos como, camuflados, podríamos decir. claro, Uno y tiene como esa antes, idea. exacto, y como antes, yo me acuerdo cuando estaba chico, ahí le decíamos los mundanos, Mm. dicen, no, esos son mundanos, pero uno, gracias a Dios, que va conociendo las realidades también de otras iglesias que quizás no creen lo mismo que nosotros, digamos, en cosas secundarias, ya que en las cosas primarias en todo estamos parejos, yo creo. Todos estamos parejos. Entonces, ahora nosotros como pentecostales, yo conozco a muchos hermanos reformados y yo siempre le he dicho, yo puedo a lo mejor pensar igual que usted, pero mi corazón es pentecostal. Mi corazón es pentecostal. Es Más de... como, es ¿eh? como el yogur, no sé si se acuerda un comercial que había de un yogur americano. Sí, ¿Verdad? En el fondo es dulce. el Hay fondo es mucha gente dulce. que yo creo que es de otras denominaciones, pero en el fondo terminan siendo pentecostales igual, lo llevan ahí en la sangre. Claro, claro. Así que gracias al Señor por eso, porque es bonito y saber más de nuestras raíces, yo creo que también nos hace bien a nosotros, para poder también tener una buena defensa cuando nos digan, bueno, ¿tú por qué crees en esto? Saber por qué creemos, no solamente porque lo escuchamos, qué sé yo, desde años, sino también, no solamente escucharlo, sino también buscarlo por medio de la palabra. ¿Por qué este hermano dijo esto? Ya, vamos a la palabra y lo corroboramos. ¿Cierto? Lo mismo que pasó cuando una vez Pablo fue a Berea. A Berea, ahí fue y les predicó a los judíos, pero ellos dicen que eran personas nobles y que no creyeron al tiro, sino que primero quisieron cotejarlo con la palabra. Entonces, eso es bonito, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Amén. Así que ahora vamos a abocarnos ya al tema, que es sobre el pentecostalismo. ¿Qué creen los pentecostales? Yo ya hablábamos y dijimos que lo íbamos a ver bajo una perspectiva sociocultural. Así Claro. que es muy interesante eso. Así que, pastor, yo le doy toda la palabra ahora para que usted empiece ahí con todo el power. Gracias, muchas gracias. Bueno, siéntase en la libertad de interrumpirme, aunque ya me dejaron solo aquí en la pantalla, pero siéntase en la libertad de interrumpirme, comentar, hablar entre medio de esto que vamos a hacer o decir, para no sentirme tan solito ver que está ahí. No se preocupe, no se Eh, preocupe. Yo ahí estoy está, acá. ahí está. Bueno, hablar del pentecostalismo, como bien dice usted, es hablar de nuestras raíces, es hablar de un movimiento tremendamente importante dentro del mundo protestante. Y este movimiento protestante tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, tiene sus pros y también tiene sus contras. Contra. Hay que pensar, sí, que dentro de todo el movimiento o los movimientos protestantes que existen, el más nuevo es el movimiento pentecostal. Somos unos jóvenes de no más allá de 120 años, tal vez, si es que no menos. Somos bastante jóvenes en la formación, en lo que es el pentecostalismo y este movimiento
que existe. Y hay que saber entenderlo para poder entender el alcance, la importancia del pentecostalismo. Si uno estudia un poco la historia, uno se va a dar cuenta que cada cierto tiempo han habido movimientos que se han dado a lo largo de la iglesia. Llega un minuto en donde hay como un pic de un nuevo movimiento y luego baja, se vuelve plano y pareciera ser que se acciona un nuevo movimiento y aparece un nuevo avivamiento y hay un resurgir. De hecho, de ahí viene este tema de la reforma, que es un resurgir, un volver a la palabra, un volver a la escritura, a la pureza del evangelio, que yo sé que aquí en el programa lo han tratado varias veces con excelentes expositores, y nace de una necesidad de la sociedad. Una sociedad cansada, una sociedad tremendamente cargada, tremendamente en oscuridad, y que la reforma viene a dar luz, pero no solamente a la gente religiosa, sino que finalmente al mundo entero. Recordemos que la Iglesia Católica condenaba a muchos científicos o a muchos hombres de ciencia por creer que lo que enseñaban estaba lejos de lo que enseña la Escritura. Y muchos de ellos perdieron la vida y muchos de ellos se cobijaron en el protestantismo, y gracias a eso también el mundo dio un avance. Y ahí de inmediatamente, a través de la Reforma Protestante, podemos ver una influencia en la cultura, en lo social. Cómo es que avanza el mundo, se crean los inventos, aparecen y existe este resurgir del pensamiento. Bueno, pasando ya más a los años y viniéndonos más a nosotros, a nuestra realidad pentecostal, es que nos encontramos también con esta bajada un poco del cristianismo o del mover cristiano. Un minuto en donde la escritura, o mejor, no la escritura, sino que la iglesia se había vuelto un poco fría. Recordemos que es un periodo, estamos hablando fines del siglo XVIII, el mundo está pasando por una revolución industrial, está pasando por nuevos inventos. Por ahí hubo un teólogo que decía que para él le era muy difícil creer en la luz eléctrica y creer a la vez en los milagros. Yo digo, cito esta frase para que podamos ver el nivel de frialdad, entre comillas, que existía en la iglesia, un periodo muy, muy del humanismo, muy de ver el evangelio a través del hombre y solamente a través del hombre. Y es en esto en donde surge este movimiento que para algunos tiene distintos comienzos en distintos lugares, paralelamente en la India, en Estados Unidos, en Azusa, aquí en Chile, en el reconocido movimiento pentecostal de 1909, el avivamiento pentecostal de 1909 en Valparaíso. Pero nace, si uno va a la raíz, nace de forma espontánea por la necesidad de algo más, de experimentar algo más, la necesidad de alcanzar una espiritualidad mayor. Aquí en Chile, uno tiene que entender hacer la lectura del instante, del momento. Estamos hablando de una iglesia en los años 1900, fines de 1800, principios de 1900, en donde es una iglesia, la iglesia protestante no es una iglesia libre como la conocemos ahora de poder evangelizar. Se ha dicho en el programa en reiteradas ocasiones que la forma de hacer la cúltica de las iglesias tradicionales o históricas era puerta cerrada, en el idioma original, prohibiéndosele predicar. Hay una iglesia, si no me equivoco, es una iglesia luterana, que es de las iglesias más antiguas que van quedando en el país, en Valparaíso, que cuando se hizo, se les prohibió, cuando ellos erigieron la torre, el campanario, no podía ser más alta que la torre que existía de la Catedral Católica de aquel entonces. Entonces, hasta el día de hoy, la iglesia está metida casi como en un hoyo, tuvieron que hacer un subterráneo, ahí está hundida, incluso esa calle actualmente, o hace unos años atrás, inundaba mucho,
uno decía, pensaría que la iglesia se iba a inundar al estar hacia abajo, hundida en el terreno, pero increíblemente tiene una forma de dreno del agua tan bueno que la iglesia no se inunda. Y de forma paradójica, por así decirlo, un terremoto en los 1900, no recuerdo el año, 1904 puede ser, no recuerdo, 1904, 1907, por ahí tiene que haber habido un terremoto muy fuerte en Valparaíso y paradójicamente la catedral católica se le cae el campanario y termina igual siendo la catedral protestante más alta finalmente en la ciudad. Punto a favor para nosotros, 15-0 podríamos decir en esto. Pero estaba todo cerrado. Usted habló en uno de los programas acerca de Trumbull. Y cómo Trumbull también luchó para que se pudiera expandir el evangelio, pero se encontró con varios peros. Y en estos peros, retenidos por la Iglesia Católica, es que se unieron también muchas iglesias y muchas denominaciones, pero además otras religiones, para hacer frente a la Iglesia Católica de aquel entonces, por la fuerza, por lo que existía. Recordemos que ni siquiera derecho a cementerio teníamos, a Tierra Santa. Los matrimonios, para poder casarse, los tomaban en alta mar, los llevaban, los casaban y los traían. Muchos muertos eran arrojados al mar por no tener un lugar donde estar. Entonces, toda esta mezcla, tutti frutti, por así decirlo, de uniones de distintas religiones y distintos credos, hizo que de cierta forma existiera una visión del Evangelio no como lo entendemos ahora, quizás un poco más frío, además que tenía un dejo de cultura extranjera, no de la misma forma en la que somos nosotros. Permítame hacer un paralelo. En las noticias o en las redes sociales muestran cómo en nuestra ida, cómo vacacionamos los chilenos en la playa. Cuando nosotros vamos a la playa, ¿qué es lo que buscamos? Nuestra toallita, estar tiradito, guatita al sol, ¿cierto? Ir a sentir al mar, y la bulla que más me gusta a mí, palmera, pan de huevo, merengue, cuchuflí, barquillo, los cuchuflí. Esa es la bulla que uno está acostumbrado. Sí. Nosotros estamos en un tema cultural. ¿Cuál es nuestra queja de este tema cultural? Llegaron de cierta extranjero, y no quiero que se entienda desde una perspectiva, ¿cómo se llama cuando alguien le tiene fobia a los extranjeros? Se me fue la Puede ser palabra. racista. Sí, pero más que racista tiene que ver con Xenofobia. los extranjeros. Xenofobia me parece que es. Xenofobia, sí, parece que sí. Sí. Entonces, sino que culturalmente en sus países hace calor, y la mirada hacia la vacación, hacia el refrigerio, o sea, estar en la playa es diferente. Ellos, guatita al sol con sus parlantes, bailar, fiesta, tienen otra visión y tienen que llegar acá y ver algo más frío, y todos estos productos de que para nosotros las vacaciones son más cortas, la playa es más helada, un montón de cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. ¿Por qué hago este ejemplo? Pensemos eso en las iglesias históricas. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras iglesias hoy día, y sobre todo en las iglesias pentecostales, y lo voy a decir quizás de una forma media jocosa, pero no burlándome, no quiero que se entienda, por favor, como una burla, pero estamos acostumbrados y crecimos, al menos yo crecí. Y voy a contar mi testimonio, mejor, el mío, para que no suene como burla. Yo crecí, por ejemplo, en un departamento de coro, típico tradicional de la iglesia, tocando triángulo. Y cuando nos tiraba el patio, uno agarraba el triángulo y con un clavo de 4 uno le hacía, y parecía un vendedor de gas en realidad, pues ¿se acuerdan los vendedores de gas que estaban? Sí. Parecía Después estuve vestido, me acuerdo que en los años 80 estaba de moda vestir con trajes blancos. Los predicadores se ponían trajes blancos, entonces mi papá, que toda la vida predicó, tenía un traje blanco, y a mí me acuerdo que me mandaron a hacer un traje blanco,
El problema no era el traje blanco, el problema era el instrumento que tocaba un bombo. Entonces, ya se imaginará, gracias a Dios, no estaba el bombo fica todavía, pero yo de blanco y con un bombo era como un pequeño bombo fica, que gracias a Dios no es ahora. Pero ahí, pero nosotros crecimos en las iglesias con un bombo, con los panderos, las chapitas, los instrumentos de palito, la batería, toda esta bulla que es típica de las iglesias pentecostales. Pero si uno hace un análisis hacia atrás, hacia el 1900, esto no existe, no está. Y el evangelio que se vivía es un evangelio donde la liturgia es importante, donde esta pasividad, donde la meditación, buscar a Dios por medio de la meditación, de la contemplación, se hace muy importante, esta forma muy, muy correcta de ser. ¿Por qué? Porque es gente que venía con una preparación, con una idiosincrasia particular, que no estoy diciendo si es más buena o más mala, sino que simplemente ellos desarrollaron su cúltica en base a lo que ellos creían. Entonces, tenemos varios factores. El factor de la liturgia, el factor cultural que ellos traían, su propio idioma, su propio lenguaje, esta visión propia del el cristianismo europeo y el cristianismo americano, más esta forma de desarrollarlo y el nivel educacional, versus un pueblo que somos nosotros y pensemos, insisto, en los años 1900, un pueblo alejado de la educación, Sí. un pueblo que era tremendamente analfabeto, con profundas necesidades, pobre a más no poder, con trabajos precarios, con un abuso laboral tremendo, cargas emocionales potentes. Uno puede ver fotos de aquel entonces y los niños andaban literalmente a pies pelados, La patita pelada. a patita, literalmente, invierno y verano, a patita pelada. Los niveles de construcción de las casas eran paupérrimas, eran paupérrimas. Pero entre todo eso, hay algo que caracterizaba al latino, por así decirlo, desde toda Latinoamérica, que es esta necesidad de expresar nuestra alegría, de expresar nuestro gozo. Paréntesis, para entender mejor este ejemplo o lo que estoy diciendo. Años atrás estuve en un funeral de un chico muy joven que falleció. Y el mensaje en uno de los días de este servicio lo tuvo un pastor americano, no recuerdo su nombre, pero era un pastor americano, que llevaba ya una cantidad importante de tiempo en Chile. Pero dice que él le llamó la atención algo cuando llegó a Chile y se encontró con su primer velorio. Él dice que llega al cementerio y resulta que sacan el cajón, al hermano, lo suben arriba de una carroza, tirando la carroza, y atrás iba una persona con un bombo, la gente con pandero, con un megáfono, un acordeón, todos cantando ahí mientras... Y entonces él dijo, yo prefiero morirme aquí porque aquí hacen una fiesta cuando alguien se muere porque le colocan música. Para él era inconcebible la idea y fue impactante, algo que para nosotros es muy natural. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que nosotros lo tenemos como cultura, que es esta necesidad de expresar la espiritualidad, expresar el gozo, la alegría a través de la música, a través del movimiento, a través de muchas... externalizar algo que está dentro. Y es esta necesidad la que se empieza a ver también en la iglesia metodista episcopal, que es la iglesia donde estaba el pastor Huber. La historia es conocida. Desciende el Espíritu Santo en el mes de septiembre, algunos dicen el 12, otros tiran un poquito más allá. En realidad no hay un momento puntual, pero se produce todo esto y empieza a tomar ribetes
más autóctono, más folclórico del chileno, más de nosotros. Recordemos que la forma que la heredaron la iglesia evangélica pentecostal es las canciones todavía ellos a coro solamente con un organillo, con un teclado. Y es en la iglesia metodista pentecostal que se divide. Ahí la historia es un poquito triste, solamente una anécdota. Cuando muere Willis Collins Hoover, padre del pentecostalismo, y la iglesia se divide en iglesia evangélica pentecostal y metodista pentecostal, van en el cementerio y estas iglesias que se fueron van camino al cementerio y cuando van se encuentran simplemente, no van ni siquiera al servicio. Antes de entrar al cementerio, unas cuadras antes, se asoman en el servicio, paralelamente hacen una especie de caminata. Y antes de entrar al cementerio, estos hermanos que se separaron de la iglesia, salen y no lo acompañan. Entonces esa división es histórica también, lo lamentable. Bueno, pero esa es la metodista pentecostal donde llega un grupo de hermanos, los hermanos Ríos, hermanos Genaro Ríos, quien junto con su familia acostumbraba a tocar en las bailantas. Y ellos adaptan los himnos y nos encontramos con esto que es muy típico de nosotros, los banjos, las guitarras y todo esto. Y el movimiento pentecostal en Chile empieza a tomar fuerza. Y de hecho, ahí porque, bien usted decía, ¿cierto? Que ya estas iglesias pentecostales salieron de la metodista episcopal, la metodista bien cuadrada, por decirlo de una forma, bien estructurada. Y si bien es cierto, los que llevan más bien el nombre son los que no llevan el nombre. Exactamente. La evangélica pentecostal es la más metodista de todas. De todas. Sí. Inclusive que la metodista pentecostal, porque la metodista pentecostal no ha ido variando. Claro, ha ido variando. Pero la que conservó más del metodismo es la evangélica pentecostal. Claro, y paradójicamente no lleva el nombre, no tiene el nombre. Exacto. Y es, bueno, es la iglesia más grande que existe también en Chile, la más desconocida porque ellos son más cerrados, pero es la más conocida. O sea, dentro de esto, con toda esta introducción que hemos hecho, este panorama que es propio del pentecostalismo latinoamericano, con nuestras deficiencias, con nuestros problemas, con nuestras necesidades, es que aparece un movimiento que promete dar libertad, que promete que más allá de la capacidad intelectual existe la posibilidad de una capacitación sobrenatural sobre las personas, movidas por una internalización del Espíritu Santo sobre la persona, demostrada para muchos a través de la glosolalia, el hablar en nuevas lenguas. Cuando uno estudia la escritura, la historia pentecostal en Chile, muchos hermanos que fueron bautizados en el Espíritu Santo, y de hecho esa palabra, bautismo en el Espíritu Santo, es propia de nosotros, de los pentecostales. Que ahí ya tenemos una doctrina que un poco nos diferencia. Uno es la llenura, para muchos es la llenura o el sello del Espíritu Santo, y nosotros hacemos la diferencia con el bautismo del Espíritu Santo. Y para nosotros la evidencia, o para muchas iglesias pentecostales, la evidencia de esa llenura o de ese venir del Espíritu Santo se refleja, se demuestra a través de el hablar en lenguas, hablar en otras lenguas. La iglesia histórica, la iglesia de 1909, sale tomado del libro de Hechos, y muchos de ellos, al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, aclarar de inmediato, aunque existe esta idea de que la evidencia externa de esta llenura es la glosolalia, hoy día el movimiento pentecostal ha hecho un poco el vuelco en muchas iglesias, que ya no es eso, sino que la expresión es la necesidad de compartir la palabra del Señor a otros. Y eso tiene mayor asidero, porque recordemos en el libro de Hechos, que cuando son llenos del Espíritu, ¿dónde los vemos después? En el templo, predicando, y la lengua fue como un medio para, como un medio para llevar el evangelio y glorificar a Dios en la propia lengua de aquellos que habían estado dispersos y que tenían como idioma nativo otro.
idioma materno otro. Entonces, esta necesidad, y cuando uno estudia la historia del pentecostalismo, se ve este tema de cómo la gente salió. Y en este de que la gente salió, empezaron a haber muchas capacitaciones. La gente empezó a cambiar, la gente empezó a ver que sus necesidades espirituales eran resueltas a través del Evangelio, eran resueltas a través de una experiencia, que toda esta pena, toda esta tristeza, toda esta carga emocional, todo lo que no conseguían en esta vida producto de su analfabetismo, de esta subyugación social, lo encontraban dignificados en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia pentecostal tiene una característica que no lograron las otras ramas, ya que históricamente las iglesias históricas tenían que ir a su lugar, a su sector, a su grupo, o a su grupo no etario, pero a su grupo social. La iglesia pentecostal se fue al vulgo, al necesitado, al que tenía problemas, al alcohólico, al matrimonio que estaba quebrado, al niño pobre, al obrero. Y eso provocó un cambio tremendamente grande, porque hay siempre, y el Señor lo dijo, pobres siempre van a tener. Necesitados siempre van a tener. Y es ahí en donde se mete, se encuentra sus raíces, su nicho, el pentecostalismo, que se mete profundamente en la sociedad chilena y provoca un cambio tremendo. Y aquí es donde encontramos los aportes culturales. ¿Por qué razón? En este creer, y lo conversábamos en la tarde, que hay que hacer la diferencia un poco en el pentecostalismo, y a veces se mira con desdén, con desprecio, las iglesias pentecostales de barrio. Esta de los hermanos de pandero, banjito y cositas, una iglesia así de no sé, 4x5, piso de tierra, o de madera, estas que están ahí casi como una chocita, se mira con desprecio. Hoy día el pentecostal, y no estoy diciendo que no sea bueno, busca una iglesia más linda, más hermosa, más acorde. Pero miramos, pero estas iglesias, históricamente, el movimiento pentecostal se afirma en estas iglesias, que sin mayor conocimiento desarrollaron teología. Desarrollaron un movimiento teológico potente, aunque para ellos, recordemos, el gran problema era la mucha letra mata. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la raíz de esa mucha letra mata? Recordemos nuestro trauma pentecostal. ¿Cuál es nuestro trauma pentecostal? Salimos de un lugar, de una época, de un movimiento completamente frío y solamente intelectual, donde todo pasa por la razón. Y nada más que la razón. Entonces los hermanos, temerosos de volver ahí, mire, busque del Espíritu y el Espíritu lo va a guiar. ¿Se acuerda? Era muy típico de nosotros. Mire, no estoy preparado, pero donde te mi dedo y cae, ¡pah! Ahí el Señor va a hablar. Y ojo, que aunque hoy día nos reímos y nos tomamos un poco para así como, mira, como anécdota, muchas veces Dios habló. Mucha gente se convirtió, mucha gente fue cambiada por vidas que no tenían mucho conocimiento, pero tenían esta teología. ¿Y dónde radicaba su teología o el fin? Tenemos que las iglesias protestantes históricas tienen sus 5 solas. Las 5 solas. El pentecostalismo, el del pueblo, el popular, quizás muchos no conocen estas 5 solas, pero tienen sí un principio, una teología. ¿Y cuál era esta teología? Y que muchas veces se decía en los programas radiales, en los distintos lugares, y que era el centro de la predicación, era Jesús salva, Jesús sana, Jesús reina y Jesús vuelve otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Y los hermanos, amén. Pero era parte, sin darse cuenta, era la teología más sencilla, más elemental. Si uno va a la historia, y ya a la historia bíblica, la iglesia primitiva parte con una teología muy, muy básica. Recordemos que la iglesia primitiva no tenía Biblia.
No tenía evangelio, solamente tenía los profetas. Quien crea el canon bíblico, no, el neotestamentario, la doctrina bíblica que nosotros conocemos es Pablo. Pero entonces, ¿de qué se afirmaba la iglesia? Recordemos, la iglesia no tenía mucho que predicar. La iglesia primitiva predicaba muerte y resurrección de Cristo, salvación por medio de Jesucristo, el bautismo, Santa Cena, amarse a todo y que Él volvería. Y se acabó. No tenían esta idea de justificación por la gracia, la imposición de manos, todas estas doctrinas que tienen que ver con el grosso de las doctrinas que hoy día manejamos, eran sencillos, era algo muy básico, y el pentecostalismo es un poco una vuelta a eso. De forma muy sencilla, hizo una teología, y que de hecho en muchos lugares todavía se hace esa teología: Jesús salva. Así de sencillo. Mire, Jesús te va a salvar. ¿De qué? De tus problemas, de tus necesidades, de tu matrimonio destruido, de tu vida de aflicción. No, Jesús te va a salvar, pero además te va a sanar. Para nosotros los pentecostales no somos cesacionalistas, creemos que todavía los frutos y los dones del Espíritu están en la vida del creyente. Creemos en los milagros. Creemos que la obra del Espíritu sigue vigente, que todavía Dios se manifiesta, que todavía Dios puede hacer milagros. Aunque alguien dijo por ahí que hay un milagro, ya es un milagro. Tiene que haber un milagro para que haya un milagro, pero la vida del creyente en sí es un milagro. No sé cuántos años usted lleva en el Evangelio. ¿Cuántos años lleva, aprox? 50. 50 años, de sus 51 años de vida. 50 años. ¿Cuántas vidas transformadas se han visto en 50 años? Montones. O sea, gente que, sumida en el alcohol, oraron por ello y nunca más. Recuerdo un testimonio que a mí me impactó, que no lo conocí, lo vi en televisión. Un día por casualidad, un hombre tremendamente drogadicto, chileno, estuvo en el servicio militar, le cargaba, dice que no soportaba no sé si el capitán o el sargento, desconozco los rangos, pero era la persona que estaba a cargo de él. Y fue capaz de pasar una bala y lo iba a matar. Siendo conscripto, estaba tan aburrido de este hombre que lo iba a matar. Y para que no lo pillaran, porque no se atrevió, se disparó en el dedo. Y se rompió, se hizo pedazo el dedo. Y dijo que se le había pasado la bala, inventó todo. Bueno, salió, hizo sufrir tremendamente a la madre, cayó en el alcohol, cayó en la droga, y dice que entre medio de esto él se metió, recuerdo muy bien su testimonio, se metió a una iglesia muy chiquitita de barrio pentecostal. Y dice que todos estaban ahí cantando, alabando al Señor, y luego que él siente que cae al suelo. No sabe cuánto tiempo cayó al suelo, pero cuando se para, se le había ido todo el alcohol, toda la droga, y se despertó en él una necesidad. Bueno, cuento corto de toda esta historia. Este joven que no conocía nada, que no quería nada con Dios, su vida cambió así, y hace unos años atrás, después llevaba años como misionero en África. Con 5.000 pesos de la época, que tampoco creo que sea mucho, hace muchos años atrás, él podía educar durante todo un año a un niño, y dejó todo, simplemente por este llamado. Una persona que era tremendamente adicta en un cuchitril, por así decirlo, donde estaban los hermanos cantando, hubo un milagro de cambio de vida. Nosotros creemos, como pentecostales, en este cambio de vida de las personas como propios del pueblo pentecostal, de que Dios puede hacer un milagro, un algo. ¿Por qué? Porque Cristo salva, pero también sana. Creemos, y se da mucho en esta teología. Es lo que nos diferencia de otras creencias, que tiene que ver con lo cultural. Las liturgias de las iglesias tradicionales son muy, muy marcadas, muy rígidas. ¿Cómo es la del pentecostal de pueblo? ¿Sabemos a qué hora empezamos? Solamente la empezada.
¿A qué hora te íbamos cantando con corito? Y en muchas iglesias esto no termina hasta que los hermanos dancen, las bancas se tiren para atrás, que es muy propio de no llevar un esquema, sino vivir con esta expectativa de que en cualquier momento puede suceder algo. En cualquier momento puede venir lo que nosotros consideramos que es la visita o la visitación del Espíritu, muy criticada por otras denominaciones hacia el pueblo pentecostal. Pero esta visitación nosotros la entendemos de qué forma, en que esto interno que está en nosotros, el pentecostal dice que se tiene que externalizar, debe haber una manifestación de la divinidad, debe existir. Y ahí es donde nos conectamos con nuestra cultura, donde culturalmente el latino necesita demostrar, donde culturalmente esta alegría tiene que demostrarse a través de algo. El norteamericano, la iglesia europea era más, como dijimos, más metódica, manteniendo siempre la cordura, más de la meditación. Nosotros somos más bulliciosos. Comparemos un año nuevo en Chile con un año nuevo, me imagino, en Alemania. Yo tengo familiares en Nueva Zelanda y muchas veces ni siquiera dice ya que la gente no recibe a las 12. A las 12 ya están todos durmiendo, que es impensado para nuestro contexto. Un 31 de diciembre a las 12 de la noche o está en la iglesia dando el abrazo o después cuando sale a la calle usted abraza. ¿Cuánto no han abrazado a alguien que ni siquiera conoce? Vecino, propio de nosotros. Nosotros lo tomamos también en nuestra cultica y se ve este alcance, el ir, el llegar. Añadido a esto, expresamos nuestra cultica a través de la música y hay un aporte tremendo sociocultural en esto a través de la música. Pensemos que la mayor fuente para enseñar el arte de la música son las iglesias evangélicas. Veía un programa que ya hace harto tiempo se notaba porque no tenía sus años, de un pueblo en el sur de Chile. Y me llamó la atención porque aparecen los hermanos de una iglesia evangélica pentecostal cantando en el punto de predicación. Los que han escuchado a los hermanos de la iglesia evangélica pentecostal, ellos juegan mucho con las voces. Tienen muy, muy linda voz y juegos de voces al cantar. Bueno, y después mostraban una iglesia pentecostal bien de bombo, de guitarra, las hermanas con los panderos, figura arriba, figura abajo, con el bajo, la guitarra, muy de campo, pero con hartos músicos. No se trataba de eso el documental. El documental se trataba de cómo un profesor fue desde Santiago a crear una orquesta sinfónica. Y dice que encontró el camino allanado porque se dio cuenta que en ese pueblo que no era muy grande y donde la mayoría de la gente participaba de la iglesia evangélica, los niños habían crecido con un buen oído. Tenían habilidades musicales, eran entonados para cantar, a diferencia del resto de los chilenos que les daba vergüenza cantar, ellos estaban acostumbrados a cantar, estaban acostumbrados a tomar un instrumento y ellos se encontraron con el 50% del camino ya listo. Eso no se lo debían al Estado. Eso no era gracias a un programa educacional dado por el Ministerio de Educación. Eso es un aporte sociocultural de la iglesia pentecostal y que a veces no se considera, no se ve. No, a veces hay mucha gente que hoy en día se siente avergonzado de ser pentecostal, pero ¿cuántos músicos han salido? Basta ver programas de talentos que hacen de talento en la televisión y muchos de ellos terminan siendo parte de una iglesia. Cantaban en un coro y ahí están, y las mejores voces. Uno dice, y a todos nos pasa, mira, este que canta bien, debe ser Canuto. Hemos hecho ese aporte desde lo que nosotros abrazamos como fe, esta cultica, este cantar, este expresar, se ve
como parte de esta externalización de el desarrollo de la personalidad. Yo voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo estaba en el colegio y había que disertar, la excusa para que yo disertara, y a mí me costaba mucho, pero a mis compañeros les costaba más, la excusa para uno disertar era que diserte él porque él es evangélico y todos los evangélicos saben hablar. Tenemos un aporte tremendo en eso. Sí. Puedo dar perfectamente otro aporte sociocultural que nosotros tenemos y que damos a este país, a nuestra patria, o que ha hecho el pentecostalismo. Fíjese, por favor, y le voy a hablar a los padres en esta hora. Un ejemplo, los padres que tengan a su hijo a punto de salir de cuarto medio. Hijos o hijas que vayan a salir cuando salgan de cuarto medio, o los que salieron el año pasado de cuarto medio, hace unos años atrás, cuando se visten de gala. Vea cómo se visten aquellos que nunca se han puesto un traje, parecen disfrazados. No saben cómo caminar, como que la ropa les queda ancha. Sin embargo, el típico pentecostal de corbatita que va a la iglesia, el joven que creció ahí, no se ve disfrazado. Ya son esos pequeños detalles que se enseñan. El tema de los tacos, las chicas 15, 16 años ya se ponen sus tacos, ya andan bien emperifolladas, bien arregladas, con su moñito bien arreglado. A los 18 años, 19 años, la gente del mundo no tiene idea cómo arreglarse. Se ven chabacanos. Es un aporte. La disciplina de una iglesia. Cumplir con un ensayo de coro, aprender el instrumento, aprenderse las canciones, aprenderse versos bíblicos, estar en la escuela dominical, cumplir con el punto, cumplir a la hora de un servicio. Antiguamente, no sé cómo serán las demás iglesias, pero uno creció con esta idea de, mire, usted en la iglesia puede ir solamente una pura vez al baño, así que tiene que aprovecharla bien. Entonces uno se aguantaba y a todos nos mantenían bien esta disciplina. Vivir disciplinadamente nos hizo ser mejores trabajadores, mejores padres. No ser de aquellos que el trabajador cristiano tiene esta particularidad que a fin de mes no se va a tomar la plata. Vive, se comporta, trabaja para la familia, trabaja para lo suyo, que es netamente un aporte desde el pentecostalismo, desde lo que se cree, desde cómo esta forma de llevar la liturgia también se expresa dentro de la sociedad, el desarrollo de la personalidad. Podríamos agregar dentro de esto que creemos nosotros como pentecostales, nuestra profunda idea de evangelización, de que creemos que tenemos que evangelizar a otros, llevar el mensaje a otros, exponer, llevar nuestras ideas, llevar el mensaje de buenas nuevas a otros. Y eso nos hace crear relaciones interpersonales, el quitar la vergüenza, romper un poco con eso, nos ha servido y ayudado tremendamente en el desarrollo del mundo pentecostal. La metodología de estudio, el enfrentarse a situaciones complejas. Entonces, en todo esto uno va viendo cómo hemos logrado alcanzar muchas cosas. Permítame otra cosa que para mí es profundamente importante. Yo recuerdo hace muchos años atrás hice un ensayo acerca de los 100 años del movimiento pentecostal. Y el pentecostalismo tiene una cualidad o una característica, o hemos logrado algo que nadie más ha logrado, en Chile al menos. ¿Y cuál es esto? Y ahí, si usted no está de acuerdo, dígame por favor, si no lo está. Hemos torcido un poco, en el buen sentido lo digo, hemos cambiado algo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice, el árbol, ¿por qué cosa se conoce? Por sus frutos. Nosotros hemos logrado lo diferente. Nosotros hemos hecho que el fruto se conozca básicamente por el árbol. ¿Por qué razón? Si alguien es evangélico
si alguien es evangélico, independiente de la rama a la que pertenezca, a ese inmediatamente, si es luterano, si es anglicano, si es de las asambleas, eh, de la rama que sea, le dicen, tú eres canuto. La gente no tiene la idea de estas distintas ramas que existen. Para el mundo, todos son canutos y todos son pentecostales. Nosotros hicimos que la rama se transformara casi en el tronco. Nosotros no somos el árbol, somos simplemente una rama, pero esta rama terminó identificando a todo el árbol porque a todos los mezclan acá. Somos todos, y eso lo ha logrado el pentecostalismo desde la parte más sencilla, desde lograr héroes anónimos, vidas transformadas, expresidiarios. Imagínense el tremendo aporte que hacemos a través de las cárceles y que va desde el pentecostalismo, porque les invita a un cambio de vida, pero que sigan viviendo en su propia cultura, en su propia forma de ser, y que evangelicen a esos, a los de su propia cultura. Y eso ha logrado algo tremendamente importante, estos diferentes héroes. Recordemos, usted debe conocerlo, ¿se acuerda el Gloria el Pulento? Ah, sí, sí. Famoso predicador del Paseo Ahumada. O sea, imagínense que cuando él muere es noticia en un diario. A nadie le importaba si era testigo de Jehová, si era solo Jesús, si era mormón, si era anglicano. Para todo era un aleluyo, un pentecostal. Entonces, hemos logrado eso y el cristianismo en Chile se ha identificado a través del movimiento pentecostal. Hemos logrado avanzar esto. Hemos penetrado en los distintos ámbitos y hoy día hemos logrado que cristianos ya de tercera generación o cuarta generación den el salto. Y este salto es ya no del vulgo, sino alcanzando los primeros profesionales, alcanzando lugares de honra, habiendo médicos, ingenieros, profesores. Hemos logrado ahora dar este otro salto, pero eso no hubiese sido posible sin esta pequeña teología de las iglesias pentecostales. Jesús salva, sana, reina, y viene otra vez, y le voy a agregar algo diferente, una más. No sé si usted fue de punto de predicación o la iglesia donde Sí. había una frase de los predicadores más antiguos, de nuestros abuelos, que ellos cuando estaban en el punto terminaban con una frase que no sé de dónde salió, sé a dónde apuntaba, pero no sé quién la acuñó. ¿Y cuál era esa frase? A ver si a usted le suena. Le trae así un flechazo de recuerdo. Era, le invitamos a la iglesia tanto, nombre de la iglesia, la dirección tanto, donde se predica el evangelio en castellano puro y al alcance de todo entendimiento. Sí. ¿Recuerda esa frase? Sí, 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 sí. Muy propia de este pueblo pentecostal. ¿Por qué? ¿Por qué los predicadores tenían esa frase? ¿A qué se debía? Porque las en distintas iglesias, y hace años ya no se escucha esa frase, pero ¿de dónde nace? Decir, todos los invitamos, donde se predica el evangelio en castellano puro y al alcance de todo entendimiento. ¿Cómo nace? Teología. Parte de nuestra idiosincrasia, del aporte sociocultural. ¿Cuál es lo que yo denomino, cuál era la vereda del frente? La Iglesia Católica. ¿Cómo presentaban ellos su liturgia antiguamente? En latín. A espaldas de la gente, sin mayor participación, y la gente iba, repetía frases, y al momento de la prédica no entendían nada. Yo no sé, yo no hablo latín. Pero se acuña esta frase, el aporte, el alcance, venga
a conocer el Evangelio, a escuchar palabra de Dios en castellano puro. Tan fuerte fue esto que logramos un cambio incluso en la vereda del frente. Dijeron, oye, vamos a tener que hacerlo ahora también en castellano puro, al alcance de todo entendimiento. Da lo mismo si sabes leer, si eres estudioso, da lo mismo si eres de la universidad o eres un iletrado. La palabra va a alcanzar para ti, ya sea por medio de la exhortación de la Escritura o a través de nuestros cánticos, a través de un folleto, a través de la escuela dominical. Va a estar al alcance de todo entendimiento, porque estás en la misma altura. Pensemos en el aporte educacional a través de eso. Sociocultural. ¿Cuánta gente aprendió a leer a través de la Biblia? ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy día alcanzaron su educación o eran analfabetos y llegaron a la iglesia y por esta necesidad de conocer, de aprender, de estudiar, de predicar lo que ellos escuchaban, traerlos a otros, empezaron a agarrar la Biblia y empezaron a leer, a juntar? Si no hubiese sido por eso, ¿qué les importa a ellos? Ya son viejos, ¿qué voy a estar aprendiendo yo a esta altura a leer? El aporte protestante, el aporte del cristianismo y sobre todo del pentecostalismo hizo que el iletrado empezara a conocer la Escritura, aprendiera a leer, y eso le abrió otras oportunidades, le subió el nivel educacional, transformó su propia realidad, y eso es propio de nosotros, propio del pueblo pentecostal, que se nos debe a nosotros. Bueno, por último, en todo esto, para no aburrirle, yo de repente se me empiezo y ya no paro, entonces voy a frenarme un poquitito. A pesar de todos estos aportes, sí debemos reconocer que tenemos falencias. Y profundas falencias. Y así como hemos hecho un buen aporte, también hemos hecho malos aportes. ¿Y cuáles son estos malos aportes? De hecho, alguien parece que lo comentó por ahí. Nuestra excusa para no estudiar y guiarnos solamente por el Espíritu era de que la mucha letra mata, pero se refiere a la ley. Y nosotros la ocupábamos y nos encontramos con este problema en las iglesias evangélicas pentecostales de mucha revelación privada, de mucho iluminado, de mucho el Señor se me reveló, el Señor dijo, a mí me mostró el Señor, y este librito de tapa negra decía todo lo contrario, pero como el Señor se lo reveló, nadie podía dudar de eso. Y hemos cometido errores doctrinales profundos. Se ha herido a mucha gente, se ha abusado de mucha gente, producto de que la iglesia cometió el error de tener estos iluminados, este sobre respeto a las figuras que estaban por delante, donde muchas veces estas figuras eran, disculpe cómo lo voy a decir, y espero que se entienda, más papistas que el mismo Papa. Si el pastor lo dijo, tiene que ser así. Si el pastor dijo que era así, así es, a morir con mi pastor. Pero nos olvidábamos del pastor de los pastores, del faro que ilumina el lugar oscuro, de la lámpara a nuestros pies. Entonces se crearon todas estas revelaciones privadas que son propias también de una característica sectaria. Hemos cometido también otro error que es tremendamente profundo, y es que nos hemos, y voy a decir todos, porque yo soy pentecostal, entonces, como se dice por ahí, al que le caiga el poncho que se lo ponga, pero yo tengo que incluirme también en todo esto. Pero nos hemos vuelto un poco sectarios. En este sectarismo nos hemos creído dueños de la verdad. Que lo que nosotros decimos, que nuestros principios o que nuestras doctrinas pentecostales son las de verdad y las del resto no.
El resto son puros hermanos fríos, son puros hermanos de lecha. Mira, no te vais para allá, esos te van a matar el espíritu, ahí no hablan en lengua, no hablan, no danzan, no profetizan, esto y esto otro, y los miramos casi como no. Nosotros somos los dueños de la verdad y pareciera ser que hay un lugar especial en el cielo para nosotros. Y después se va el resto, si es que se va. Yo creo, y se lo he dicho a los hermanos y a mucha gente cuando enseño, que en el cielo nos vamos a pillar muy buena sorpresa. Que Sí. muchos que pensábamos que se iban a ir no se fueron, y muchos que pensábamos que no se iban a ir, van a ir antes que nosotros, sentado antes. Porque cometemos el error, nos creemos dueños de la verdad, de hecho nos creemos dueños de la sana doctrina. No, nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros tenemos, aquí es la verdad, esta es la verdadera religión, la verdadera rama. Y a veces colocamos a nuestro pentecostalismo por sobre nuestro amor por Dios. Hemos cometido la palabra, sola escritura, ella como lámpara que alumbra, el amor por la palabra. Y aquí cometemos otro error, en donde en muchas iglesias, por desconocimiento y por no querer estudiar, por este trauma que se generó, por esta frialdad que había, donde todo pasaba por la razón, y no se quiere estudiar, nos dejamos guiar mucho por los dones, sin entender que los dones, que esta capacitación dada por Dios debe estar a la luz de la Escritura. Coloco un ejemplo para que se me entienda. Y espero no aburrirlo, no tenerlo aburrido. Está bien, está interesante. Hace muchos años atrás vino a verme una hermana desde el sur. Desde el sur. No voy a decir la ciudad. Ella vivía en el sur y me vino a ver porque estuvo un tiempo en Santiago y justamente yo estaba enfermo y ella vino a visita. Ay, voy a aprovechar de verle. Me dijo, me cambié de iglesia, pastor. Ah, qué bueno, me dijo. Ahí en esa iglesia sí que, ahora sí que sí. Ahí sí que hay poder del Señor. Ahí sí que hay gloria. Y no, sí, una cosa tremenda. Ahí se manifiesta. Dijo, y nosotros nos guiamos por lo que dice el profeta. Cuando el profeta dice algo, si el profeta dice algo, ahí partimos todo y hacemos lo que dice el profeta del Señor cuando el Señor lo toma. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Ella continuó con la siguiente frase, eso. Lo que me estaba contando con la siguiente frase, que derriba todo. Dijo, yo no sé mucho lo que dice la Biblia, pero si el profeta lo dijo, así lo hacemos. Y eso es una fuerte realidad en el movimiento pentecostal, donde el sentido de profecía mal entendido, que no se conoce el sentido de lo que Pablo habla de la profecía, logra estos problemas que a veces los profetas cometen errores. Yo recuerdo una vez un profeta que citó mal la escritura y tuvo que decir después, rectificando, dijo el profeta, porque se equivocó. Me tocó ver con estos dos ojitos que el Señor me dio, una hermana que se paró y iba para adelante, dice el Señor caminando con autoridad, dice el Señor, y mientras dice el Señor, se manda un cabezazo en un pilar de la iglesia y se tuvo que agachar, no dijo nada el Señor. Pasaban. Entonces, ¿cuánta cosa? Que no, yo lo estoy diciendo de forma jocosa, pero en cuántas iglesias se generaron problemas. El Señor me dijo que me casara contigo. El Señor me mandó a unirme contigo. El Señor me mandó a que tenías que darme tal cosa. Y la gente por temor, por desconocimiento, por esta mirada a la autoridad, lo hacían. Tenemos, y aún tenemos ese error en muchas iglesias, el miedo por la escritura, por el conocer, por el saber, nos hemos vuelto sectarios. Nuestro desconocimiento nos ha llevado a herir a muchas personas. La mala interpretación bíblica todavía se ve. Cometemos el error, que aunque nuestras cúlticas son tremendamente, la idea es que sean lo más avivada posible, tenemos como pentecostales un gran error, un gran problema, de que le damos mucho énfasis a la parte musical y podemos estar horas cantando, pero no aguantamos un mensaje
40 minutos. Podemos cantar 2 horas, pero no mucha palabra. Podemos darle en nuestra cultica, la gente desea ser parte del coro, desea ser parte de esto otro, pero no el amor por la palabra, no está mucho en las iglesias pentecostales. Y esto es porque no se ha dado el lugar, y con el respeto digo, creemos en Cristo, tenemos las mismas doctrinas de Cristo que el resto de las iglesias. Pero para nosotros no somos muchas veces cristocéntricas, sino que somos espíritu-céntricas. Todo tiene que pasar por una manifestación del Espíritu para. Y ahí cometemos un error. En no ser, la Biblia, Pablo nos enseña, hágase todo decentemente y en orden. Y ahí nosotros cometemos este error. Huber dijo unas palabras muy lindas, muy lindas. Él dijo, cometimos excesos, nos equivocamos, cometimos profundos errores, pero con todo necesitamos otro avivamiento. Yo creo que eso es lo que necesita hoy día la iglesia. Un volver a esta sencillez. Nos hemos cambiado y hemos cometido profundos errores, y sobre todo con los neopentecostales. El neopentecostalismo que ha desvirtuado la sencillez y la pureza del corazón humilde. Y lo ha desvirtuado por medio de pactos, de una diversidad de unciones que cuál de todas es más chabacana y más vulgar, más torpe, más tonta, donde hemos ridiculizado las manifestaciones del espíritu, en donde se juega con la espiritualidad, en donde, por otra parte, mucho neopentecostal también se ha querido desligar de este pentecostalismo tradicional y ha volcado la forma de hacer su liturgia más casi como en entrar en un trance solamente, que una predicación que no habla ya más de este Jesús salva, sana, perdona y viene, sino que en una vuelta al centro del hombre. Tú puedes, tú eres capaz, en ti hay un potencial, tú eres un campeón, y si fuera así no necesitamos un salvador. Hemos cometido esos errores, porque a pesar de que se ha elevado el nivel, aún tenemos este trauma del miedo a la escritura. Nos hemos vuelto sectarios, nos creemos dueños de la verdad, a pesar de todo el aporte. Pero con todo, y con esto termino, y no terminaba nunca, dijo el hermano, con todo hago mío las palabras de Huber. Con todo necesitamos un nuevo avivamiento. Amén, amén. Excelente exposición, mi pastor, excelente exposición. Hay varios temas que usted tocó y que realmente yo los comparto con usted. Los pentecostales, y ahí está el espíritu pentecostal, en que era una sencillez. Cristo salva, Cristo salva, Cristo reina y Cristo viene. Y ese era, aunque no se estudiaba así, no se sabía, pero eso era un conjunto teológico de las reglas en que se regía el pueblo pentecostal. Quizás el pueblo pentecostal nunca ha tenido un credo como lo tienen las demás iglesias reformadas, las otras iglesias protestantes, que se rigen por ciertos credos, ¿cierto? Por ejemplo, el catecismo de Westminster y otras cosas similares. El pentecostal no tenía idea de nada de eso. Hasta ahora, hoy. Claro, inclusive ahora tampoco, no tiene ni idea de eso. Si uno les pregunta, no sé, pues, de un sino de acá, católico, dicen, católico, no sé, católico. Porque todavía hay mucha ignorancia, pero lo que sí sabían, que Cristo salvaba, que Cristo sanaba. Exacto. Que Cristo reina. Reinaba y que Él viene. Y de que nos vamos. Nos vamos. Y de que viene. Viene. Es el Cristo bendito. Gloria. Claro. Y de que nos vamos, nos vamos. Y de que viene, viene. Cristo reina, Cristo vuelve. Es exacto. eso.
Y esas 4 cosas que eran fundamentales. Pero como dijo también Huber, ¿cierto? Sí, no, nos equivocamos. Se cometieron muchos excesos y aún se siguen cometiendo. Y que son lamentables. Uno de los, yo pienso, de los excesos que todavía se sigue cometiendo, ¿ya? Y ojalá que acá los pastores después no me juzguen ni me bajen, ni me censuren, por favor, pero es que se ha, ¿cómo decirlo? Para que no sea tan, bueno, endiosado o llevado a un nivel muy alto al pastor. Claro. Y que se le dice el siervo, como si esa palabra siervo fuera tan sublime, tan celestial, tan como divina, que si el siervo lo dice, Tiene que ser así. el siervo es intocable. Más Y, papista que el mismo Papa. exacto, más papista que el mismo Papa. Y lamentablemente esas cosas han corrompido y nos han corroído. Y esa palabrita siervo ya es tan hermosa porque nos hace ver cuál es la condición nuestra, que somos siervos, esclavos. Es que esa es la palabra original. Esa es la palabra. Esclavo. Es que esa es tenemos que pensar que la escritura no fue dada en nuestro idioma y nos separan cientos de años Sí. de la escritura. Entonces, mucho del lenguaje se tenía que también pasar a la cultura. Yo estaba leyendo Sofonías. Si gusta usted lo puede buscar, Sofonías, o yo se lo busco, Sofonías 1, el primero que lo pilla, 1:8 parece que es. Déjeme ver si lo pillo, estoy leyendo acerca de eso, porque probablemente ya estoy preparando quiero preparar un mensaje acerca de eso. 1:8. 1:8 me parece que es. ¿Qué dice? Dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos de Israel. Más abajo, cuando habla, tiene que ser más abajo cuando habla de que ellos son como vino decantado, vino quieto. A ver, dice... Donde dice, y dicen, Dios no hace ni hará nada. Sí, el 2. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Ya, ¿por qué citar esto? Y con este tema del siervo, tengo la foto aquí de cómo la Biblia se adapta para no, en estas traducciones, para no hacer tanto daño muchas veces. Pero mire, la Biblia de Jerusalén traduce ese mismo párrafo de la siguiente forma. Dice, en aquel tiempo escrutaré a Jerusalén con lámparas, pediré cuenta a los hombres, y mire, presta atención a esta parte, que se apelmazan en sus heces. Ya no está hablando del vino decantado, sino que está hablando de que se sientan. Sí. Es bien asqueroso la figura. Pero se adapta a esta figura porque puede ser muy chocante al momento de tenerla. Y eso pasó como usted dice, con el tema del siervo. Exacto. Se cambió culturalmente a esto. El siervo arriba, cuando es el esclavo, el siervo abajo. Bueno, y como bien decía usted, lamentablemente muchos pastores se toman de eso, de inerrancia, de no levantarse contra el ungido, que no estamos hablando, yo creo, yo mismo soy pastor, no estoy hablando de que se les puede faltar el respeto. No, claro, obviamente. No tiene que ver con eso, no pasa por ahí, sino que hablamos de que el pastor es una persona como otra, que la palabra misma lo dice, está para cuidar, no está por sobre, que a diferencia de el mundo, en muchas iglesias se tiene esta idea de gerencia, donde es una pirámide donde el pastor está arriba.
pero bíblicamente funciona con esta pirámide, pero invertida, en donde el pastor está abajo para sostener al resto, porque hay que tener a todos los demás como superiores a uno mismo. Exacto. Y ahí es donde uno se hace siervo, en beneficio de, en amor de. Y los hermanos por miedo, por desconocimiento, ¿no? Y muchos pastores también por miedo a que el hermano sepa más que él, no los dejan estudiar. Sí. Pero a pesar de todo, seguimos adelante. Y eso es lo bueno y eso es lo hermoso. Porque como dije, en estas 4 cosas, en estos 4 pilares casi podríamos decir del pentecostalismo, nos hemos basado y ahora, gracias a Dios, ¿cierto? Se está levantando una nueva generación en donde ya tenemos universitarios, tenemos profesionales, hay abogados, doctores, profesores, en fin, hay una gran gama de pentecostales que ya no son como los que se nos llamaba antes o se les decía antes los ignorantes. Ahora saben mucho, Sí. pero igual seguimos siendo los canutos de siempre. Mantener esa humildad, que no se nos olvide. Exacto. No se nos olvide. Pero no, muy buena su exposición, muchos puntos, ¿cierto? Muchos abusos que hemos cometido con las manifestaciones y lamentablemente en muchas iglesias se ha visto ya, yo he tenido conocimientos que son lamentables ya, porque caemos inclusive, ya, y esto lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto también, hasta en el ocultismo. Sí. Lamentablemente, por ahí... Es medio chamánico que se va muchas veces en el pentecostalismo. Exacto. En una iglesia X, ya que no la voy a nombrar ni tampoco a decir qué denominación, pero una iglesia pentecostal de las antiguas, hay ciertas personas que son como las profetisas o no sé, pero son las sanadoras, las que operan. Venga, hermano, que Dios la va a operar y las tiran al suelo. Por la operación de milagro, una mala interpretación. Exacto. Y que hacen, y el Señor la está operando, hermano, el Señor la está operando, el Señor la está operando, y las tiran al suelo. Y una hermana anciana la tiraron al suelo. Quedó mal su carita, pues no podía pararse. Esos son los abusos y extremos que a veces nosotros hemos cometido. ¿Y por qué? Porque, como dice la palabra, por falta de conocimiento es que yerra el pueblo. Pero gracias a Dios que ahora se está levantando una nueva generación. Y esto es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros jóvenes, ¿cierto? Ustedes son pentecostales, pero estudien. No le tengan miedo a leer literatura, no tengan miedo a leer filosofía, no tengan miedo a leer a Lutero, a leer a Calvino, no tengan miedo a leer a Sproul, no tengan miedo, léanlo, pero léanlo a la luz de la palabra de Dios, sabiendo que ustedes son pentecostales y que tienen que llevarlo en el alma, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene y que Cristo reina. Y esa tiene que ser nuestra teología principal, pero sin dejar de estudiar la palabra de Dios. Sí. Y eso nos va a ayudar a darnos cuenta que tenemos más en común con muchas iglesias históricas. Sí. Mucho más. Son más lo que nos une que lo que nos separa. Claro. Mucho más. Imagínense la unidad que tendríamos si todo el pueblo estuviera junto y olvidáramos estas cosas secundarias, nos daríamos cuenta que todos siguen creyendo que Jesús salva. Claro. Sí. Claro, y que realmente es lo... Porque, claro, tenemos muchas diferencias, a lo mejor en lo secundario, qué sé yo, que a lo mejor Cristo viene antes de la tribulación, que Cristo viene al medio de la tribulación, no, Cristo viene después. Claro, es que el rapto es secreto, no, es que el rapto no es secreto. Son cosas secundarias, terciarias, pero lo que nos tiene que unir, nosotros no lo tenemos que decirle, no, pero es que si tú crees tú eres hereje.
No, no, hermano, a lo mejor vamos a tener que pasar la tribulación, vamos a tener que sufrir. No, hermano, ¿por qué dice esa herejía? O que alguien dije, no, si nosotros nos vamos a venir antes de la tribulación. No, hermano, no. Somos hermanos, nos une. ¿Por qué? ¿Cristo viene o no? Viene, amén. ¿Cómo viene? No importa, viene antes, después no me interesa. Lo que sí me interesa es que Cristo viene. Y ahí lo importante, a mí me ha tocado muchas veces, digo, ¿sabe qué? Lo importante es que se vaya. Eso es importante, porque si viene al medio y usted creía que venía al principio, le alegara al Señor, no me pienso ir, po. Claro. Llegaste 3 años y medio tarde. O que si usted creía que iba al fin, que pasaba la gran tribulación y viene al final, y usted creía que era antes, no, que no me pienso ir, pues Señor, llegaste tarde. No, lo importante es que nos vamos, que cuando Él venga, yo me vaya. Exacto. Me da lo mismo si es antes, durante o después. Exacto. Me interesa irme. Claro, bien. Y eso nos une a todos. Claro. Todos queremos que Cristo viene. En el momento, si es, como bien dijo usted, antes, durante o después, nos divide. Pero todos seguimos creyendo de que Él viene. Exacto. Y todos debemos desear irnos con Él. Porque estar con Él, como dijo Pablo, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, no importa cómo venga. No hay dónde estar con muchísimo mejor. Claro, no, sí, es muy importante eso. Tenemos que dejar lo secundario aparte, si somos cristianos. Ahora, obviamente, que si sale un hereje como son los neopentecostales, ya que para mí son herejes, son falsos, y que lamentablemente se los llaman neopentecostales. Y ahí está prefiero que se llamen neo nomás, pero pentecostales no, por favor. No, por favor. No nos meten a este saco, es más fácil meterlo a este saco. Exacto. Bueno, y eso también es otro error del pentecostalismo, que es, bueno, virtud y error. Exacto. Virtud porque el movimiento pentecostal no tiene un líder. El líder básicamente es el Espíritu Santo, quien va guiando a esta iglesia, que es propio también del libro de Hechos. El Espíritu Santo añadía quienes iban a ser salvos. Él guiaba a la iglesia. Recordemos que Pablo en un momento quiere ir a predicar, y el Espíritu Santo le prohíbe y lo manda a otro, quiere ir así, lo manda a otro lugar. Entonces creemos en esta dirección, pero también esto nos ha perjudicado porque al no tener un cuerpo formado, un movimiento más homogéneo, cada cual se arranca con su propio barco. Maneja su propio vehículo y me enojé, hago esto. Entonces eso también es virtud, pero también es un defecto que tenemos, y aparecen estos neopentecostales, metiendo, como hay otros que hoy día, no sé si usted lo ha escuchado, los que andan diciendo de que del Dios Madre. Oh, sí. Y uno ya es como, que Dios de la Universidad de Chile, ¿qué pasó? ¿A qué se refiere con eso? No sé a qué hace referencia con Dios Madre. Exacto. Todas estas cosas que son lamentables. Sí, y otra de las cosas que usted señalaba, ¿ya? Y que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que es, se me olvidó, que muchas veces en nuestros cultos le damos preferencia al canto. A mí me gusta cantar, ¿ya? A mí me gusta cantar. Lo noté. Sí, en varios videos. Yo tuve un conjunto musical que fuimos a varias iglesias a cantar, y nos invitaron a un festival, inclusive, a un festival presbiteriano. Yo me acuerdo ahí en la iglesia en Valparaíso, fuimos a cantar ahí con el conjunto de Manuel. Entonces, pero, y lamentablemente, ya volviendo al tema, que le damos más prioridad a veces al canto que al culto mismo, que el culto mismo es la palabra. Entonces, ¿cómo estuvo la palabra? No sé, pero estuvo bonito porque cantamos harto, danzamos harto, y ya, amén. Entonces, eso es lo que nos falta. Porque para ser personas, yo creo, encendidas en el espíritu, tenemos que gozarnos en la palabra. Tenemos que
Ojalá que cuando el Señor está hablando por medio del pastor o del hermano, ahí salieran corriendo al altar, cayendo arrepentidos, cayendo, alabando a Dios, y que nos preguntaran, ¿cómo estuvieron los cantos? Mira, no sé, pero la palabra estuvo maravillosa. Que es la que Que queda. sería bonito. Claro, es bonito. De hecho, el libro de. Para nosotros, Hecho es, para como pentecostales, Hecho es nuestro libro. Sí, Nosotros creemos que estamos ahí. Así sí, somos de Cototo. sí, Para nosotros, sí. ahí estoy yo, pues, pentecostal. Pero es entretenido, porque si no me equivoco, capítulo 2, luego de la manifestación del Espíritu, luego de las lenguas, luego de que van a predicar, en algún momento esta cuestión decanta. O sea, lo digo en un buen sentido esta cuestión. Luego en un minuto esto tiene que decantar y en el 2:43 se empieza a ver un poco cómo es que vivía la iglesia y cómo se demuestra el Espíritu Santo en la iglesia. Más allá de la lengua, porque no andaban todo el día hablando en lengua, no Exacto. estaban todo el día danzando, no pasaban todo el día en la iglesia, tenían vida, que también vemos equivocaciones en esto, y sin el ánimo de predicar, pero sobrevino gran temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión, todas las cosas. O sea, fuera de, una vez que decantó toda esta glosolalia, toda la manifestación, la muestra, la evidencia de que el Espíritu Santo estaba con ellos, era una iglesia que no tenía, entre comillas, no tenía problema porque estaban unidos. O sea, problemas tenían. De hecho, se ven en la repartición de los alimentos. Pero se sentían unidos. Se apoyaban. Venden sus propiedades, que nosotros lo que tenemos que les generó un problemita, ese vendían sus propiedades. No es como algo bueno, fue un error que cometieron porque ellos pensaban que Jesús venía al otro día. Así que, como buenos pentecostales, también decían, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a mandar a mi hijo a la universidad si el Señor viene? ¿Y cuántos hijos se quedaron frustrados sin estudiar porque Jesús venía? Y aquí les pasó lo mismo, vendieron todas sus propiedades y resulta que después Pablo tuvo que andar por toda la iglesia buscando una ofrenda para que se habían quedado pobres estos hermanos, quedaron sin casa. Bueno, repartían el verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Y esto es lindo, ya después del templo está lo de las casas, participaban en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, se invitaban a los cumpleaños, nadie quería demostrar que uno arrendó un juego inflable, el otro arrendó 2 juegos inflables, uno trajo una torta con piso, el otro trajo un payaso con la torta. No, todos comían juntos con sencillez y alegría, y ahí cuando se juntaban no apelaban a los hermanos ni criticaban al pastor, que los diezmos, no, alababan a Dios ahí en la casa, teniendo el favor con todo el pueblo. Estos trabajaban bien y hacían bien la pega. No dejaban los trabajos botados, se comportaban. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y eso hizo que el testimonio se añadiera gente a la iglesia. Y eso también tenemos que rescatar nosotros como buenos pentecostales. Exacto. Ser responsables, ser atentos, ser... No por ahí... yo escuchaba hace años atrás, yo estaba más joven todavía ni casado, pero como algunos hermanos decían, no, si yo en el trabajo oro, me escondo en un sitio por ahí y me pongo a orar en medio del horario de trabajo. No, O sea, mala cosa. mala cosa. Mala cosa. Ellos lo tenían como, claro, pero ellos lo tenían como algo que era extraordinario, una relación personal con Dios, pero mal interpretada por falta de conocimiento, realmente. Muchos años atrás le vinieron a dar una queja, me acuerdo aquí a mi papá, cuando era el pastor de la iglesia, se quejaron porque invitaron, claro, contrató un grupo de hermanos y, o sea, una persona llevó puros hermanos. Resulta que llegaban a las 9 a trabajar, de 9 a 9:30, un cuarto para las 10 tomaban desayuno. Y después de eso hacían un culto para que no tener accidente, entonces empezaban a trabajar como a las 11:30 de la mañana. Y y después comían como a las 1, 2 de la tarde, y después iban a las 5. Entonces el trabajo no les cundía.
¿Y cómo se llama cuando se trabaja a trato? Parece que es al día. Sí, Salía perdiendo el pobre hombre, entonces dijo, ¿sabe qué? Váyanse a su iglesia a tener culto, pero acá no, pues esto es pega. exacto. Y eso pasa lamentablemente mucho, mucho. Sí. Pero bueno, gracias al Señor, gracias por esta excelente exposición. Por aquí creo que hay una pregunta. A ver, si la puede tirar por favor ahí el director, la pregunta que hay. Ya, a ver, dice, Pastor, si bien dijo que no tienen una liturgia estructurada, ¿qué podremos esperar ver de su liturgia en la iglesia? De la mía, Eh, ¿cómo que debe ser de la el- mía? puede que sea, sí, 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 no. De la liturgia en Ah, su iglesia, si la puede estructurar mejor, si la puede especificar bien. claro. Bueno, mientras tanto se estructura el tema. Mire, de este tema sectario que estamos hablando, Mm, recuerdo una canción que ya eso es propio de nuestro sectarismo como error y que se cantaba, bueno, había una canción que tiene dos formas de cantar. Una es, no me importa la iglesia que vayas, sí, pero también se cantaba, si me importa la iglesia que vayas, porque todas no predican igual. Entre todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la pentecostal. Ya, eso ya es sectario. eso sí, No sé si había sí, escuchado esa sí. versión. No, no, esa no la había escuchado, Sí, fíjese, no porque la se había escuchado. cantaba. Entre todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la pentecostal. Entonces, tenemos esto, tenemos esta alabanza también. Hay una canción, yo no me la sé muy bien, pero él me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. No sé si la has escuchado también esa canción. Sí, 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 eso sí. Pero que Oiga, habla de hay, nosotros pues, y no de alabar a Cristo, sino de nuestra característica pentecostal, que sí, no está bien. ahí ya reestructuró la pregunta y dice, en lo general, de una iglesia Ah, pentecostal. que, uy, mire, es un poco difícil porque como bien le dije, la iglesia pentecostal no tiene una liturgia marcada y tiene que ver con la cultura propia del lugar en donde está. No es lo mismo una liturgia en Santiago que la liturgia que se pueda dar en una iglesia del campo. Yo recuerdo haber estado en una iglesia en un sector de Puerto Montt, en donde ellos, por ejemplo, hacían vigilia, pero no tenían un horario de salida de la vigilia, no porque no pudieran terminarla, y por este sentido de la espiritualidad, sino porque ellos tenían la predicación, cantaban, pero se topaban por fuera y tenían que salir a mirar si no había crecido el mar. Entonces, si el mar creció, no tenían cómo salir de la iglesia y tenían que seguir cantando hasta que el mar se recogiera. La forma de cantar es diferente, la misma forma de participar de la cena del Señor. En las iglesias ay, pentecostales es diferente. Usted puede ver en algunas iglesias donde primero cena el pastor con la pastora, después los oficiales, después los diáconos, las autoridades, y así se va pasando, y otras que la hacen todo de una sola vez. Otros que no toman el vino, sino que hacen jugo de eso, con el pan, otro con galleta, que adornan la mesa, otro. Entonces, básicamente, si tuviéramos que reestructurar o tomar, mejor dicho, hacer como una estructura, usted va a pillar himnos en las más tradicionales, siempre un himno que típico del himnario, y en lo personal encuentro que muchos himnos tienen más teología que muchas canciones de la actualidad. Sí, sí, Y me encantan los himnos, va a pillar himnos, coritos de exaltación y de lo que nosotros llamamos avivamiento, siempre de harto avivamiento, de harto aplauso, con harto pandero, la oportunidad especial o para un especial de un hermano, bien el coro que tenga una alabanza en especial, y por lo general, antes de la palabra, siempre esta canción que nosotros llamamos de adoración, que también hay un asunto ahí, porque todo el resto también fue adoración, pero en nuestro folclore es el momento de la adoración. Palabra y luego probablemente despedirnos. A grosso modo, es lo que usted va a ver si uno tuviera que ser un general en las iglesias. Eso. Ahora, mis hermanos, por favor,
entiéndase por liturgia, no es ninguna terminología católica, ¿ya? No, Es solamente orden y forma en que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones o en las distintas iglesias. Eso es la reunión, liturgia, ¿ya? básicamente la reunión. ¿Cómo Exacto, se lleva el culto? La reunión. exacto. En la Santa Cena, por ejemplo, algunos le llaman comunión, otros la cena Mm. o la Santa Cena. Son vocablos que a la final no afectan mucho, por si acaso, para que no sientan que estamos hablando cosas católicas, no. Bueno, pastor, no sé si parece que nadie más preguntó, pero a todos les gustó la exposición. Todo muy bueno ahí. Así que vamos a saludar a algunos hermanos ya que están conectados, vamos si podemos saludar a algunos hermanos ya por ahí, ya lo han pasado por hermana Aurelia Peñailillo, o sea, muchas bendiciones, hermano Aurelia, hermano Elías, hermana María Olmos también, la hermana Priscila, hermano Vladimir Rivera también, bendiciones, le manda muchos saludos, el hermano, la hermana Elisa Pérez, saludos, hermano Cristian Mauricio Suazo, la hermana Inés Castillo, hermana Dorca Álvarez, hermana Ruth Pizarro desde allá de España, hermano Sergio Yarzún, hermano Lucas, el pastor Pedro también saludo a nuestro amado pastor presbítero Moisés Espinosa, dice que es un honor tenerlo en el programa. Gracias. Y al saludo aquí hermana Yesenia León, a la hermana pastora Rosa del Carmen Urrea de allá del sur, bueno, un poquito más allá de Santiago, no me acuerdo qué parte es, que tiene ahí su radio también, Radio Origen, www.http://radioorigen.live. Mano Fabián Muñoz, Mana Gloria Castillo. Bueno, a todos ellos, que el Señor los bendiga mucho. Muchas gracias por haber estado acompañándonos. Mana Inés Castillo también. Mana Sara Sánchez, que el Señor los bendiga. Gracias nuevamente, como dije, por estar escuchándonos. El pastor Pedro también dice, muy buena exposición, amerita otra. Otra. Sí, sí, ahí no quiero comprometerlo porque estaría mal, pero para otra oportunidad también lo vamos a invitar para que sigamos un buen tema, si no viene otro tema muy relacionado. Así que bueno, gracias al Señor por acompañarnos, gracias por este programa, gracias por usted, Pastor Moisés, que el Señor lo bendiga mucho, que el Señor lo siga guardando y llenándolo de su gracia, que es lo más importante. Y a los hermanos, bueno, mañana hay culto, así que a prepararse para alabar al Señor. Yo ya les di un spoiler para mañana y es muy bonito lo que vamos a ver. Y bueno, nuevamente reitero mis agradecimientos y Pastor, ahí para que se despide ya las últimas palabras. Bueno, no, primero agradecerle, hermano Mario, la confianza de darme la oportunidad de estar aquí. Venía como pollito porque le eché una mirada al programa y tremendos expositores que ha tenido. Y uno es como, me sentí a medida que lo iba viendo, cuando el chavo le da la garrotera. Así que sí, ¿qué voy a hacer? Yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero agradecerle, me sentí bien cómodo, pero agradecerle sobre todo a usted la confianza, el privilegio, a mi pastor Pedrito también la confianza de aparecer por una pantalla. Uno no tiene idea el alcance, quién está detrás, las situaciones, cómo uno puede incluso llegar a bendecir una vida. Uno no sabe, pero por eso agradecer profundamente el que me haya dado esta oportunidad, que hayan pensado en mí. Lo que se hace con cariño, y sí, siempre es importante rescatar una de las 5 solas: solo a Dios, gloria. La gloria. Solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Gloria. Y eso es lo más importante, lo más bonito, porque todo lo que podamos hacer nosotros tiene que ser para la honra y gloria de Dios. No para mí, no para el pastor, sino solamente para Dios.
nosotros no buscamos alabanza, solamente buscamos que el nombre del Señor sea glorificado, sea exaltado. Hace poco veíamos ahí en el libro de los Hechos cuando fueron a una ciudad ahí, Pablo y Bernabé, a Licaonia me parece que fue, donde sanan a un cojo, donde un cojo de nacimiento es sanado. Y la gente lo vio y dijeron, dioses han descendido en forma humana a la tierra y trataron de adorar a Pablo y Bernabé. Y ellos se pudieron haber dicho, claro, o sea, sí, está bien, total, el obrero es digno de su salario, así que sí. Pero no, ellos dijeron, no, por favor, se rasgaron sus vestidos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solamente la gloria y la honra era para Dios. ¿Qué más nos toca a nosotros? Solamente decir, el nombre del Señor sea bendito y glorificado por siempre. Amén. Amén. Así que ya, mis hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Y el próximo sábado vamos a estar con el hermano evangelista Pablo Beltrán. Con el hermano Pablo Beltrán, el hermano evangelista. Así que con él vamos a estar el próximo sábado. Y al sábado subsiguiente vamos a estar con la hermana Damaris Medina, la misionera de nuestra congregación, Damaris Medina. Antes que se vaya, va a estar con nosotros. Así que va a estar muy bueno el programa. Y ya para para el primer sábado de abril, vamos a estar con el hermano David Silva, que nos va a traer un tema y vamos a hablar sobre los adventistas, me parece. Sobre el adventismo. Así que va a estar excelente, muy bueno. Bueno, pastor, despídanos con una oración para irnos a la casita. Señor, gracias por este tiempo. Así como la distancia, Señor, nos puede alejar, tu Espíritu nos une. Así como podemos estar conectados, Dios mío, a pesar de la distancia y vernos las caras, queremos que así también tu Espíritu Santo nos alcanza donde quiera que estemos. Dios mío, que podamos tener un descanso reparador. Como siempre te pido, Dios, que se haga realidad en nosotros lo que enseña tu palabra, una bendita promesa. Que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y además aquellos que te temen, Señor, aquellos que viven conforme a tu palabra, tus verdades, tú te encargas de defenderle. Permite que eso, en tiempos tan peligrosos como los que vivimos hoy en día, sea más que nunca una realidad sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, de nuestra familia. Que toda honra, que toda gloria y alabanza sean siempre dadas a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro personal y único Salvador. Amén. Amén. Amén y amén. Nos vemos el próximo sábado y que Dios les bendiga. Bendiciones. El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Avivando el fuego. Iglesia Templo de la Gracia, La Calera. Y el bien saltando por los montes. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Saltando por los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Bienvenidos a su programa, Avivando el Fuego. Y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu Estamos felices de que estés conectado. a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Comenta Señor, y comparte nuestra transmisión. enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende. Y ya comenzamos tu programa, Avivando el Fuego.